Los datos no deberían ser política. Los datos deberían ser datos. Y hay varios espacios en los cuales se supone que la posición que adoptas depende de si eres de izquierda o de derecha, si eres un buen chico o eres una mala persona, si estás a favor del progreso, el avance y los perritos bonitos o eres una bestia criminal. Y pongo ejemplos. La energía nuclear, por supuesto, el primero. Los transgénicos. Tenemos 35 años de estudios sobre transgénicos, sobre cultivo de transgénicos, sobre consumo de transgénicos por seres humanos, por animales. No ha habido un solo problema ambiental, no se ha desaparecido una sola especie, no se ha afectado a ninguno de los cultivos tradicionales en lo más mínimo, ni ha sido dañada ni una sola persona por el consumo de transgénicos, que además no hay motivos científicos para que sea afectada en 35 años. Y sin embargo, la posición ideológica correcta para algunos, por ejemplo en México, es afirmar que son dañinos para la salud y para el medio ambiente. Estas personas ni siquiera saben que existe una enzima en su estómago, en el de ellos también, que se llama desoxirribonucleasa. Y la desoxirribonucleasa lo que hace es disgregar al DNA, al ADN, al DNA, es que estoy entre en inglés y español, al DNA, al ácido desoxirribonucleico, al ADN, lo que hace es digerirla, separarla en sus componentes para que nuestro cuerpo pueda utilizarla posteriormente para construir sus propias proteínas, su propio ADN, su propio ARN, etcétera, etcétera. Es decir, que el ADN que tú te comes no llega a tu sangre, sino que es descompuesto y digerido por una enzima que tienes, que se llama así desoxirribonucleasa. Es imposible que te haga daño un gen que te comes en una mazorca de maíz, que ese gen te haga daño si te lo comes en una manzana o en un salmón. Es el mismo gen, tiene el mismo ADN y lo vas a digerir igual. Pero se hace un problema ideológico al nivel tal que no es posible debatirlo. Cambio climático. Tenemos todas las evidencias imaginables respecto al cambio climático. Sin embargo, si defiendes que el ser humano se proteja contra el cambio climático porque nos parece estar trayendo cada vez mayores problemas y cambios que pueden resultar catastróficos, quizás no el fin del mundo, pero sí problemáticos muy graves, entonces eres de izquierda, porque la derecha tiene que negar el cambio climático, así la cubras de datos hasta asfixiarla. Te seguirán diciendo que el cambio climático no existe, que es un invento de la ONU. Como los transgénicos son un invento de la ONU, pero esto lo dicen los otros. Los datos no deberían nunca ser política. Tenemos que encontrar, y este es un desafío para todos los que hacen divulgación, pero también para ustedes, cómo comunicarle a la gente que esto no es un asunto ideológico. Las vacunas que han sido palanca de un debate desde hace muchísimos años, pero que desde la pandemia del SARS-CoV-2, de la COVID-19, se ha multiplicado de una manera terrible, poniendo en riesgo a millones de niños. Y sin embargo, lo progresista y lo antiprogresista, también lo reaccionario, ahí se juntan. Es ser antivacunas, ser antimedicina en general. Considerar que tú sabes lo que sabe una persona que estudia vacunología, microbiología e infectología, tú sabes tanto como ellos después de revisar a 4 tipos en internet que te dicen que las vacunas te van a matar. Y esto se convierte en una palanca ideológica, en vez de ser como debería de ser, un asunto en el que las ideas se rindan a los datos. Tú tienes que pensar lo que los datos te dicen que hay. Lo otro es terraplanismo. Y ese terraplanismo nos está asfixiando, porque está no solo afectándonos en cuanto a los medios de comunicación,
es que tenemos gobernantes ignorantes, tenemos gobernantes profundamente desapegados al conocimiento real, a la ciencia, a lo que se puede demostrar. Son el tipo de gente que te pregunta, ¿tú crees en la ciencia? No, yo no tengo que creer, yo tengo que saber. Si científicamente se determina esto y se puede verificar independientemente, pues ha de ser cierto. Si lo verifican 10 personas, pues es cierto. No es una cuestión de creer, ay, la Virgen te ayudó en esto. Pues no, la Virgen solo te ayuda a veces, al azar. No es independientemente verificable. Lo que es independientemente verificable no es cuestión de creencias. Sin embargo, estamos en una guerra continuada donde se ideologizan los datos hasta desproveerlos de su validez como asunto independientemente verificable, como hecho, para convertirse en una mera opinión. Y los hechos no son opiniones. Por eso mismo los datos no deberían ser política y realmente me tiene enormemente angustiado, porque lo estamos viviendo jugándonos el futuro del planeta, quizás con el cambio climático, el futuro de nuestro derecho a tener energía con la energía nuclear, el futuro de la alimentación mundial con la biotecnología en general, no solo los transgénicos, sino lo que llaman agroquímicos y todo lo que llaman la biotecnología que detestan, con el futuro de los niños a través de las vacunas. No es un juego, no es trivial y es fundamental comunicarlo cada vez que podamos, aunque nos vean feo en el bar.